funcionamiento, características, la parte termomecánica y la parte eléctrica. No sé si hay electricidad o... Y al final una primera charlita del sistema interconectado nacional que engancha con todo el mundo. Bueno, pero como para poder entrar en clima, hay un video institucional de una central que es la central Bicentenario, que antes se llamaba Pilar, después le llamaron la Bicentenario, que queda en Córdoba. Un video que actualmente ya no está más en YouTube. Pusieron otro video que se inauguró, porque este video es del 2010. ¿Se escucha bien? Y es un video institucional, pero como para que entremos un poco en clima. En la localidad de Pilar, provincia de Córdoba, se construye la nueva central de ciclo combinado Bicentenario y sus obras asociadas, que comprenden 3 turbinas, de las cuales 2 ya están en marcha, una estación transformadora y 2 líneas de alta tensión, que vincularán la central con las estaciones transformadoras de la ciudad de Córdoba. Electroingeniería y CENER, 2 grandes empresas con una vasta experiencia internacional en proyecto y construcción de grandes obras de infraestructura, tienen la responsabilidad de llevar adelante esta central, emprendimiento encargado por la Empresa Provincial de Energía Córdoba y el Ministerio de Planificación Federal. La nueva central del ciclo combinado Pilar comprende el suministro y montaje de 2 turbinas de gas de 160 megavatios de potencia cada una, más una turbina a vapor de 160 megavatios de potencia con 2 calderas de recuperación de doble etapa cada una, obras electromecánicas y civiles asociadas. Se construye también una estación de maniobra de 132 kilovoltios y línea de transporte doble terna de 132 kilovoltios a la ciudad de Córdoba. La central se construye en 2 etapas. La primera es la denominada ciclo abierto y comprende la instalación de 2 turbinas de gas que ya se encuentran funcionando. En la segunda etapa del ciclo combinado se instalarán las calderas, turbinas de vapor, torres de enfriamiento e instalaciones complementarias de vapor. A la fecha, se llevó a cabo un movimiento de suelo de 350.000 metros cúbicos. Se ejecutaron 650 pilotes de 18 metros de longitud y se llevan colados alrededor de 20.000 metros cúbicos de hormigón armado. Comenzaron también los trabajos para energizar la línea aérea de transmisión de doble terna de 132 kilovoltios, que une esta central a Córdoba a través de 50 kilómetros. Esta línea está compuesta por 2 tramos, uno subterráneo y otro aéreo. Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado son consideradas las centrales más económicas y rentables. Son mucho más eficientes que una termoeléctrica convencional, aumentando la electricidad generada con la misma cantidad de combustible y rebajando las emisiones de gases contaminantes. La nueva central de ciclo combinado Bicentenario reforzará el sistema eléctrico nacional. El esfuerzo de más de 800 personas, entre profesionales y técnicos, pronto estará cumplido para satisfacer la demanda de energía que impone el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Se habló de varios conceptos que es lo que voy a pasar a explicar ahora, pero como para una suerte de introducción. Primero, antes de empezar a hablar de la central térmica de ciclo combinado, un pequeño repaso de introducción de qué es lo que se busca en una central eléctrica. Una central eléctrica donde se genera electricidad en generadores, un generador eléctrico es un rotor que gira dentro del estator. El rotor tiene bobinas donde se puede conectar con
y gira dentro del estator, en donde las bobinas del estator se inducen corriente eléctrica. ¿A qué viene todo esto? Que toda central eléctrica, en su gran mayoría, lo que intenta hacer es hacer girar un rotor dentro del estator. Es decir, todo tipo de central eléctrica busca girar, crear un giro de algún medio, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la generación de electricidad se produce de esta manera, cuando un rotor o campo magnético constante gira dentro de un estator. Eso viene a cuento de los diferentes tipos de centrales que hay. Todas estas centrales intentan hacer girar un rotor dentro de un estator. Por ejemplo, las centrales térmicas, como la nuclear, en donde se genera vapor de agua a través de la combustión del uranio en alta temperatura o reacción controlada, en reacción en cadena controlada, se genera temperatura, vapor, para hacer girar una turbina que tiene acoplado un generador. En las centrales de vapor, que vamos a ver un ratito más cómo funciona, pero también se genera vapor que hace generar una turbina que tiene acoplado un generador. La de ciclo combinado, que es objeto de esta charla, y después están las limpias ortotérmicas, que también pasa lo mismo, como en las hidráulicas, en donde el agua hace girar una turbina hidráulica que tiene un generador acoplado. Siempre volvemos a terminar en el mismo objetivo. Las solares, que ahí es donde está una pequeña variación, porque las solares de mayor potencia lo que hacen es, como se ve acá en la foto muy de lejos, un conjunto de espejos que concentran la luz solar en una torre donde se genera una alta temperatura para calentar agua, generar vapor y hacer girar una turbina. Pero hay otras centrales que son fotovoltaicas. Esas no hacen girar nada, directamente transforman energía solar en electricidad, pero es un caso particular. Inclusive hasta las eólicas, que también el viento hace girar la turbina donde tiene acoplado un generador. O sea que el objetivo de todas estas centrales es hacer, en su gran mayoría, es hacer girar un rotor dentro del estator de un generador. Entonces vamos a ver el caso particular de la central térmica de ciclo combinado. La central térmica de ciclo combinado combina dos ciclos. Uno es el de gas, que es el que voy a explicar ahora. La turbina de gas es el desarrollo de un ciclo de gas. Y una aclaración, el ciclo de gas no significa que funcione gas, que el combustible sea gas. El combustible puede ser gas o combustible líquido. Ahora van a ver por qué se llama turbina de gas. Porque funciona de la siguiente manera. Una turbina de gas es un único eje que tiene una etapa de compresión y una etapa propiamente dicha de turbina. El aire atmosférico entra en la etapa de compresión, se comprime. Una vez que está comprimido, llega a la cámara de combustión donde se inyecta el combustible, que puede ser gaseoso, gas natural o líquido, fueloil. Se produce la combustión y los gases de escape de la combustión son los que hacen girar todo el conjunto. El gas caliente a alta presión y temperatura que sale de acá, luego que se comprimió el aire y se realiza la combustión, permite el giro de todo el conjunto. Pero esto tiene, y después que se turbinó, los gases calientes permitieron que todo esto gire, sale a la atmósfera. Esto, si toma aire fresco de la atmósfera, lo comprime y después los gases salen a la atmósfera, se llama ciclo abierto, porque el aire que entró acá, después de la atmósfera, después sale de la atmósfera, es abierto, no recircula, estos gas no vuelven a entrar al ciclo. Pero acá hay dos pequeñas cositas. Primero, de la potencia que logra el gas caliente de la combustión para girar esto, las 2/3 partes se usan para comprimir el aire y 1/3 es trabajo neto. O sea que el rendimiento es una porquería, un 30% más o menos. Y otra característica que después vamos a volver. Para que esto funcione, hay que comprimir el aire. Y para que se comprima el aire, esto tiene que girar. Conclusión, esto no arranca por sí solo. Necesita algo que lo haga arrancar, que empiece a comprimir aire para que después se realice la combustión y los gases hagan girar todo esto. O sea, necesita un arranque, no arranca por sí solo. ¿Se entiende o muy rápido? Acá es lo mismo, el mismo ciclo, donde hay una representación termodinámica en los dos gráficos, presión-volumen o temperatura y entropía, pero es más fácil de entender aquí. De 1 a 2 es la compresión, aumento de presión del aire,
Acá la inyección de combustible y de 2 a 3 se aporta calor y después se expande los gases de la combustión de 3 a 4 donde aumenta el volumen y baja la presión. Acá es importante el tema de las temperaturas. De la cámara de combustión, el gas caliente sale a 1200 grados centígrados aproximadamente. Luego de pasar por la turbina, sale a la atmósfera a una temperatura entre 500 y 600 grados. Esto es importante recordar, ¿no? Por lo que vamos a decir después. Por más que acá el ciclo pareciera como que se cierra porque es el aporte de la temperatura que vuelve a la atmósfera, en realidad esto no vuelve como fluido, porque el calor vuelve a la atmósfera con el gas de escape. Es un ciclo abierto. ¿Está? Justamente, el rendimiento del ciclo es 35%, que es el tercio que yo les dije antes que se usa como trabajo útil en el generador. Acá justamente tienen una foto de una turbina de gas cerrada y una con un corte. Acá habría que aclarar que las turbinas de gas generalmente, no sé si escucharon hablar, hay de dos tipos, las aeroderivadas y las industriales. Las aeroderivadas, como su nombre lo indica, derivan de las turbinas de avión. Una turbina de avión es como esto. Es decir, tienen este mismo funcionamiento. Y son más chicas que las turbinas industriales. En una central térmica, generalmente son turbinas industriales de gas, son más grandes. Pero el principio de funcionamiento es exactamente igual. Acá ven los álabes del compresor. Generalmente la parte de compresión es más grande. Acá están las cámaras de combustión, son varios inyectores de combustible, y esta es la parte de turbina en sí. Por más que se le llame a todo esto turbina de gas, en realidad la turbina es esta. Esta es la que impulsa el giro a todo el conjunto. Y este es el escape. Ahí ven un poco más en detalle, ¿no? La compresión, la parte de combustión y el escape. Pero para que todo esto se entienda un poco más, hay una pequeña simulación. Ahí se toma el aire. Se comprime en la etapa de compresión. Va aumentando la presión del aire, ¿no? Se inyecta combustible y se produce la combustión. Los gases calientes de la combustión hacen girar la etapa de la turbina. Y ahí se van los gases calientes a la atmósfera. Con temperatura entre 500 y 600 grados. Bueno, ahí se repite eternamente. ¿Se entendió hasta ahí? El funcionamiento de una turbina de gas. Y recuerden de que se llama de gas porque funciona gracias a los gases de escape de productos de la combustión, no porque funcione a gas. Puede funcionar a gas, pero también funciona a fluor. Este es otro modelo de turbina de gas donde la cámara de combustión tiene esta forma, se llama tipo silo, pero son más particulares. Pasa que la muestro porque en la central bicentenario que vimos en la peliculita del principio es de este tipo la turbina que se usó en Córdoba, en esa central. Es un diseño particular, pero es lo mismo. Sí, la etapa de compresión, la cámara de combustión y los gases calientes que salen por acá. ¿Están bien? En esta turbina de gas, el control, acuérdense que todo esto es para hacer girar un rotor de un generador, el control se hace justamente actuando sobre la válvula que inyecta el combustible a la turbina de gas. Es decir, si yo seteo una tensión y frecuencia de generación, en función de la potencia que estoy generando y otros parámetros, yo puedo ir ajustando la inyección de combustible para que esto varíe su potencia. Si me demanda más carga el consumo de energía eléctrica, aumento la inyección de combustible para que tenga más potencia. Pero es como para que tengan una idea de dónde se actúa cuando se quiere regular una turbina de gas. Bueno, cuando uno quiere construir físicamente una instalación en una central de una turbina de gas, tiene esta pinta. Esto es una muestra en 3 dimensiones de una construcción de una turbina de gas para una central eléctrica. La toma de aire que se va a comprimir, que generalmente es lo que más se destaca, una de las cosas que más se destaca de una central, porque es una cosa grande, con muchos cuadraditos, como vamos a ver más adelante, porque el aire que entra a la turbina de gas tiene que estar filtrado, entonces acá hay filtros.
entra a la turbina que está acá abajo, la tapa de la compresión, la turbina en sí y el generador que puede estar para cualquiera de los dos lados, en este caso está para acá adelante. Una vez que los gases de la combustión hicieron llegar a la turbina, salen por la chimenea, a la atmósfera. Esta es una construcción típica. Esto que se llama diverter es una válvula mariposa que tiene esta forma, que permite que esto tenga esta posición o esta. Ya vamos a ver después para qué. Esta misma constitución, pero en vista de perfil, es esto. La toma de aire, la turbina de gas así, y el generador que está acoplado acá, y el escape. ¿Estamos? Hasta ahí era la parte de turbina de gas. Ahora hacemos un impasse y vamos a hablar de otra cosa, de lo que es el ciclo de vapor. Después vamos a unir las dos cosas. Vamos a hablar del ciclo de vapor. El ciclo de vapor es algo un poco más conocido, en donde es un ciclo cerrado. ¿Por qué? Porque hay un único fluido que recircula constantemente en el ciclo, que es agua. El agua se bombea a una caldera donde se inyecta a través de combustible, se genera combustión, calor, el agua se transforma en vapor, que pasa por una turbina que tiene acoplado el generador, y luego de pasar por la turbina, vuelve al estado líquido a través del condensador, donde le entrega calor a un medio más frío. Vuelve el agua a ser bombeada a la caldera y así se cierra el ciclo. A diferencia del gas, que era abierto, esto es cerrado porque el agua recircula entre agua y vapor constantemente. Es un ciclo que tiene un único fluido que recircula. El aporte de calor al ciclo es a la caldera con combustible y después el ciclo entrega calor al medio a través del condensador. Es decir, en todo ciclo de vapor hay una fuente fría que se le permite volver a transformar el vapor en agua. Este es el mismo ciclo de vapor, el mismo que antes, pero que tiene el agregadito del diagrama de temperatura-entropía. El 1 al 2 es el bombeo del agua a la caldera, el aporte de calor, en donde se transforma el agua en vapor. Esta es la campana del diagrama 13. Se sobrecalienta el vapor y después se turbina, la turbina de vapor, donde entrega trabajo. Luego, acá se condensa y vuelve a estar líquido en el condensador y vuelve al ciclo. Este ciclo tiene la particularidad, o característica, mejor dicho, que no necesita ser arrancado con aire exterior, puede arrancar solo. Una vez que yo tengo el agua y el combustible acá en la caldera, ya está, lo arranca de cero. Una vez que se genera vapor, pasa por la turbina, gira y ya está. No necesita arranque exterior. Este es un corte de una turbina de vapor que tiene generalmente 3 etapas en una central eléctrica. Como el vapor de la caldera sale a alta presión, primero pasa por la etapa de turbina de alta presión, después por la de media y finalmente por la de baja presión. Se ve mejor en otro. Estos son los álabes de una turbina de vapor de la etapa de baja presión. Donde acá hay un corte de lo mismo, pero con más en detalle, la etapa de alta presión, media presión y baja presión. Tiene esta forma característica de mariposa, ¿no? Porque el vapor de baja presión está por el medio y se expande. Este vapor que se expande acá después cae al condensador que generalmente está acá abajo, que vuelve a transformar ese vapor en agua. Pero ahora, para que se entienda, llegamos hasta acá, lo que es ya el ciclo de vapor. Vimos primero el de gas y ahora el de vapor. No estoy yendo muy rápido, ¿no? Vale. Pero para tener bien claro cómo funciona, porque ya hay centrales de vapor solamente y hay centrales de gas solamente, hay un video que resume cómo funciona una central de vapor solamente. Se los traje para que lo vean. Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de electricidad a partir de la energía calórica obtenida de la incineración de combustibles fósiles como petróleo, diésel, gas natural o carbón. El combustible puede llegar por tierra o por mar. Una vez en la central se almacena cuidadosamente. Cintas transportadoras cerradas, en el caso del carbón, o tuberías cuando se
trata de petróleo o de gas, llevan estos combustibles a ser inyectados en una caldera. Allí, estos se queman y el calor se transfiere a tuberías que llevan agua, las que, al calentarse, generan vapor a presión. El vapor a presión es conducido a una turbina y hace girar sus paletas. Esta, a través de un acople, hace girar un generador que produce electricidad. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se le envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior, solo para este fin. La energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. Los residuos de la combustión del carbón son mitigados a través de diversos sistemas. Los gases pasan por un desulfurizador que captura el dióxido de azufre con una eficiencia sobre el 80%, mientras que el material particulado es capturado casi en un 100% en el filtro de mallas. De esta forma, los gases cumplen con las normas más exigentes en materia de calidad del aire. Los gases provenientes de la combustión del petróleo, diésel o del gas natural son limpios y generalmente no necesitan filtros. La ceniza de la combustión del carbón se deposita en vertederos autorizados, donde se acumula en capas y se compacta para luego aplicar una cubierta de arena y tierra, permitiendo que sobre ella se planten árboles y arbustos. En la última parte del tratamiento del desecho de carbón es un agregado que tiene el video, pero no hace el objetivo de todo esto. Lo importante era lo que vimos, que yo les expliqué antes. Todo el ciclo del agua, vapor, que hace girar la turbina de vapor. ¿No tiene ningún tipo de utilización el gas que se haga, por ejemplo, la caldera de carbón? ¿Ese gas que se utiliza para...? No, ese no. Solamente esas cenizas que usan para rellenar los terrenos. ¿Tiene el mismo rendimiento que...? Muy buena la pregunta. Tiene el mismo rendimiento parecido, el 35%. Ahí es un sería un condensador de una central de baja presión. Generalmente son de agua y se encuentra agregado interior. Bueno, eso en un ratito lo voy a explicar. Entre 70 y 100 litros de agua. Sí, no, eso lo voy a explicar en un ratito. Sí, el tema del condensador en sí lo explico un poco más adelante. Entonces, vuelvo sobre el tema del condensador, porque cuando ya cierre todo el concepto de ciclo combinador, ahí vuelvo sobre la caldera y sobre el condensador. Sí, eso es así. Bueno, y acá donde está la clave de toda la historia del ciclo combinado. Acá donde uno las dos cosas. Esto ya lo vimos, que era la instalación típica de una central de gas, de una turbina de gas. Acá está dentro de la turbina de gas, la toma de aire y el escape. Las gases calientes de la combustión de la turbina de gas. Y esto es lo mismo visto en planta. Pero recuerden la temperatura que salía esto, 500 y 600 grados. Y ahí a alguien se le ocurrió hacer esto. No. Hacer esto no. Hacer esto. ¿Qué es esto? En vez de que los gases calientes salgan a la atmósfera, el diverter tiene esta posición y hace que los gases calientes pasen por una caldera y esa temperatura es suficiente para generar vapor y hacerlo pasar por una turbina de vapor. Y este gas, una vez que pasó por acá, ya sale a la atmósfera a 100 grados, con bastante menor temperatura, y aparte aportó el calor que todavía tenía para generar vapor. Y este vapor lo hago pasar por una turbina de vapor. Entonces tengo el ciclo combinado, gas, vapor. Con una sola inyección de combustible ya tengo dos generadores, el propio de la turbina de gas y el que va a hacer girar este vapor. Esa es la gracia del ciclo combinado. ¿Entiendes? Esta caldera tiene un nombre particular de caldera de recuperación de calor, se llama. En inglés las siglas es HRCG, que significa caldera de recuperación de calor dicho en inglés. Este es el ciclo
el esquema representativo de un ciclo combinado donde mezclamos los que vimos antes. El ciclo de gas, compresor, con cámara de combustión, turbina de gas, y el gas caliente, en vez de salir a la atmósfera, entra a una caldera. Esta caldera genera vapor, que se turbina por una turbina de vapor, y después se condensa y vuelve a la caldera. O sea, la etapa de vapor y la etapa de gas. Lo importante de todo esto es que el rendimiento del conjunto es 50%. Cuando cada central por separado tenía el orden del 30-35%, el conjunto tiene un rendimiento mayor que cada uno por separado. Aparte, recuerden que con una sola inyección de combustible acá tengo los dos generadores. Hay algunos ciclos combinados donde a veces se le aporta combustible adicional acá, hay una pequeña hogar acá, pero no es lo normal, no es lo común. A veces se usa, pero no es lo común. Entonces, con esto logramos economía, porque el calor de la salida de la turbina de gas, en vez de reiniciarlo a la atmósfera a alta temperatura, se aprovecha, y aparte tengo más generación con ese calor residual. Una pregunta. ¿Cómo llega ese rendimiento del 50%? Porque vos estás inyectando una sola vez combustible. Entonces, si uno se sentara y hiciera todas las cuentas, llega a eso, y en la realidad se llega. Sí, 50% porque es lo que vos tenés útil en estos dos generadores dividido lo que vos aportaste. Estás aportando una sola vez. Parece medio raro de que si esto era 30 y esto era 30, como que el conjunto da 50. Pero porque es el concepto de que yo solamente estoy aportando combustible en un solo lugar y tengo doble salida. Entonces tengo más trabajo con el mismo esfuerzo. De ahí viene el concepto del 50%. Y es real, no es, o sea, lo vemos en Ford, es historia, pero estas centrales andan y ese es el rendimiento. Más los clientes exigen en las pruebas que tenga ese rendimiento cercano a los 50, se establecen los contratos un valor, y si el contratista no logra ese rendimiento, hay multas. Y si logra un rendimiento mayor, hay premios en plata. Así que, ¿se entendió hasta acá? No, es parte de la caldera. Esto es lo mismo del ciclo combinado, pero con los dos diagramas de TS combinados, por el ciclo combinado. Es decir, vos vas a repetir lo mismo. El ciclo de gas, el escape pasa por la caldera, y este es el ciclo cerrado de agua-vapor. Y están los dos ciclos, el TS de gas y el de vapor, superpuestos. Ahí está el rendimiento del 50%. Y ahora es donde voy a hablar un poquitito de los componentes, donde va a estar después el condensador, todo será más. Pero primero vamos a hablar un poquitito de la caldera de recuperación, la HRCG, Heavy Recovery Steam Generator. La E son las siglas en inglés de caldera de recuperación de calor. Tiene siempre esta forma típica, donde los gases calientes que salieron de la turbina de gas pasan por unos haces de tubos de agua que se calientan y generan vapor. Estos son los haces de tubos que se van componiendo para armar la caldera de recuperación, hasta la chimenea de escape. Esta es una foto de una caldera de recuperación típica, en donde el gas caliente de escape de la turbina de gas pasa por acá adentro, aporta el calor al agua y después sale por acá. En esta foto hay algo distinto a lo que dije, está faltando algo. Está faltando una chimenea acá. La chimenea de salida de la turbina de gas no está. Entonces, porque desde origen esta central iba a ser de ciclo combinado. Generalmente, si vamos para atrás, a ver si lo puedo hacer. No, para el otro lado. Acá. Esta chimenea funciona cuando esto no está. Generalmente las centrales de ciclo combinado se hacen en, como decía la película, en dos etapas. La etapa del ciclo abierto, solamente se pone una turbina de gas, empieza a generar, entrega energía a la red, y después con más tiempo se construye la caldera, se pone la turbina de vapor, etc. Y ahí cuando se terminó esta parte, el diverter que tiene esta posición pasa a ser esta y todo el gas pasa por la caldera. Pero a veces hay que hacer trabajos en la caldera o trabajos en la turbina. El diverter se vuelve a poner en esta posición y
el gas caliente sale otra vez a la atmósfera. Es decir, esta chimenea se llama de bypass, porque bypassea toda la etapa de vapor. Y esa chimenea se llama la chimenea de escape. Pero esta es la de bypass. ¿Se entiende por qué bypass? Porque puede funcionar, es decir, esto puede funcionar con esto solo o con eso. Y el que bypassea a la parte de vapor es esta chimenea. Acá está faltando la chimenea de bypass, porque se concibió esta central, esta foto, ya desde el principio como ciclo combinado y que iba a funcionar ya cuando estuviera todo terminado. Es un caso muy particular, generalmente no se hace así. Esta es una foto de los haces de tubos de agua de una caldera de recuperación. Y ahora, referente al condensador, el condensador es el que permitía transformar, volver a transformar el vapor de la salida de la turbina en agua para volverse a bombear a la caldera. Todo condensador tiene una fuente fría que es el que permite que el agua se condense, que el vapor se condense. El vapor se condensa. Y hay varios tipos de condensador. El aeroenfriador o aerocondensador, en donde el agua circula por acá adentro, el vapor o el agua caliente circula por acá adentro y se enfría, la fuente fría es directamente aire, con ventiladores. Esto que se ve en muchas películas o centrales nucleares es otro condensador, otro tipo de condensador, que el agua entra, el agua caliente o el vapor ya casi con mucha humedad, y entra por una tubería, cae por unos rociadores, gotitas muy chiquititas, y el aire atmosférico entra por el costado y se chupa. Por la forma de esta chimenea hace que naturalmente, por eso se llama de tiro natural, el aire que se toma por el costado suba, y esto va en contracorriente de las gotitas que están cayendo, enfrían el agua. El agua cae acá, ya fría, y se bombea a la caldera otra vez. Y este es el más común en una central de ciclo combinado, que es el condensador de superficie. ¿Cómo es esto? Acá. El vapor, la turbina de vapor está acá arriba. El vapor ya casi con bastante contenido de humedad cae, pasa por estos haces de agua fría y se condensa en agua y vuelve a la caldera. La fuente fría es un agua fría que entra por acá, pasa por estos haces, da la vuelta y sale. Esta circulación de agua, se entiende el concepto, ¿no? El vapor venía por acá, se condensa porque está en contacto con estos haces de agua fría y se condensa y se transforma en agua para volver a la caldera. La fuente fría es otro circuito de agua aparte que entra por acá, da la vuelta y sale. Por supuesto que cuando condensó el vapor, esta agua fría que entró por acá sale un poquito más calentita al salir. Esta circulación de agua fría puede ser otro circuito cerrado de agua, o puede ser el agua de un río. Generalmente, si las centrales se ubican al lado de un río, se aprovecha la cercanía con el río, o al revés, se pone una central al lado del río para lograr esto, para tomar agua del río, hacerla pasar por el condensador como fuente fría y volver a alargarla al río. Ahí es donde tenemos otro problema, porque las condiciones ambientales establecen que la diferencia de temperatura entre entrada y salida del condensador no puede superar 3-4 grados centígrados. Entonces ahí está el ingenio de la ingeniería hidráulica para lograr que a la salida no haya 3 o 4 grados más que a la entrada. Pero ese es otro circuito de agua totalmente distinto al que se usa en el ciclo de vapor-agua. Es fuente de agua fría, que puede ser una fuente de agua fría abierta, como es el río, porque se toma del río, sale y vuelve al río, o un lago también, puede ser. En Venezuela se usa el agua del lago Maracaibo para el condensador. O puede ser un circuito cerrado de agua, que después se refrigera. ¿Puede repetir el caso del vapor de enfriamiento? Sí. Este es el caso donde se ve más típico de las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque es un gran caudal de agua que se tiene que condensar. Por eso se usa este tipo de condensadores. El vapor muy húmedo, casi ya con un título bajo, entra por unas tuberías y llega a unos rociadores que se caen en forma de gotitas muy chiquititas. En contracorriente, esto chupa aire por el costado, porque esta acá está abierto.
Esto está abierto con unos parantes como para sostener todo esto. El aire entra porque está succionado por la forma de la torre, se succiona aire de acá abajo, de la atmósfera, y tira, tipo como el efecto de una chimenea. Esa contracorriente del aire que entra al atmosférico, en contracorriente con las gotitas de agua, permite que el agua se enfríe y cae acá abajo y vuelve a la caldera. Si en un condensador, en vez de ser un tiro de aire natural, acá se pusiera un ventilador y se achica esto, es otro tipo de condensador. De tiro inducido se llama, porque lo que se hace un ventilador acá arriba es chupar el aire para facilitar que pase en contracorriente con el agua. El agua está cayendo, gotitas muy chiquititas, y el aire frío va en contracorriente y permite que el agua esa, que todavía está muy caliente, se enfríe. ¿Quién preguntó? ¿Termino? Este es un detalle del aerocondensador, es decir, el agua caliente que viene de la turbina pasa por estos haces y hay unos ventiladores que, como digamos, hacen pasar aire frío, enfrían directamente el agua. Esto es un tipo muy particular que se usa cuando no tenemos un río cerca o no hay mucha agua disponible. Por ejemplo, en la Patagonia. Hay centrales que están en la Patagonia donde no hay otra solución que usar este tipo de condensador, que es aeroenfriado. Y son instalaciones bastante grandes, inclusive más grandes que la caldera, porque necesitamos mucho volumen de aire para enfriar el agua. Pero ahora es más de otra. Y este es el condensador de superficie que yo les mostré acá, no, para el otro lado. Aquel. El vapor cae acá, pasa por estos haces de tubos de agua fría y ya se condensa acá abajo. Por acá entra el agua fría, rebota hasta atrás y vuelve a salir. Ahí es todo un hace de tubos finitos. No sé si se entendió. Bueno, entonces vimos lo que era primero el ciclo de gas, el ciclo de vapor, lo juntamos, el ciclo combinado, vimos la particularidad de la caldera de recuperación, los condensadores, y ahora las configuraciones típicas de una central de ciclo combinado. La configuración típica es tener siempre, típica porque es lo que más se usa, dos turbinas de gas y una turbina de vapor, es decir, generalmente, como en la película que vimos, hay dos turbinas de gas, no una turbina de gas para una de vapor. Dos turbinas de gas, cada una con su caldera de recuperación, y ambas generan vapor para esta turbina, una única turbina de vapor con un único generador. Es decir, que acá tengo dos inyecciones de combustible, en ambos generan más turbinas de gas, pero esta es una única turbina de vapor. Esto es así porque a veces el vapor que permite generar una sola caldera no alcanza para las potencias que se requieren en una turbina de vapor. El orden de valor, los generadores de turbinas de gas pueden estar en el orden de los 100 megawatts. Y un generador de una turbina de vapor está en el orden de los 200 megawatts. Ahora ustedes podrían preguntar, ¿y si esto no anda? Si una turbina de gas no anda, de pronto hay un problema o no se quiere hacer funcionar tu turbina de gas, ¿alcanzaría el vapor para hacer girar esta turbina? Sí, alcanza, pero no para quitarle la plena potencia. O sea, si este generador es de 200 megawatts, pero yo dispongo solamente de una sola turbina de gas, voy a poder quitarle menos de 200 megawatts. Y ahí es donde está otro concepto importante de estas centrales de ciclo combinado. Si ninguna de las dos turbinas de gas anda, es imposible que yo haga funcionar esta turbina de vapor, porque ¿de dónde saco el calor y el vapor para hacer girar esto? De ningún lado. Eso es muy importante, parece que no, pero si ninguna de las dos turbinas de gas anda, esto no funciona. ¿Se puede desacoplar alguna de las fases de la turbina de vapor? También entre fases, ¿no? Sí, no. Gira como una potencia. Ahí va creyendo también. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero a veces hay un problema, algo, y no hay más remedio. Pero hay gente de electricidad, ¿no?
El concepto ese de que si ninguna de las dos de gas anda, esto no puede funcionar, ténganlo por ahí guardado porque eléctricamente eso se aprovecha. Ya van a ver por qué. ¿Está? Bueno, ahora que ya vimos lo que es una central de ciclo combinado, vamos a ver un poquitito qué es lo que se necesita para que todo esto funcione. Esto es un esquema de una planta, distal planta de una central de ciclo combinado, donde vamos a repetir lo mismo, ¿no? La turbina de la etapa de compresión, turbina de gas, acoplado al generador, la salida de gas se pasa por la caldera, la HRCG, que es la de recuperación, y el escape. Este calor se aprovecha para generar vapor, pasa por la turbina de vapor, que tiene su generador. Estos dos amarillitos son los generadores. ¿Qué es esto? Bueno, el IPV, interruptor, como acá el generador es de mucha potencia, la corriente es bastante grande. Entonces, en vez de usar cables, se usa lo que se llama IPV, que son ductos de fase segregada. Más adelante les explico un poco mejor qué es eso. Y después se transforma para elevar la tensión y poder transmitir la energía. O sea que este es un esquema de ciclo combinado típico, pero una turbina de gas y una turbina de vapor. Contrariamente a los que les dije antes, que eran dos de gas y una de vapor, pero para explicar esto me sirve más usar uno y uno, ¿no? Toda esta instalación en una central donde están las turbinas de gas, los generadores, la turbina de vapor, su generador y las calderas se llama isla de potencia en una central. Realmente, físicamente están en un lugar cerrado físicamente no es que esté cubierto cerrado, sino que está circunscrito con un cerco, puede ser de alguna manera, pero el conjunto se llama isla de potencia. En donde, bueno, acá en la inyección de combustible se realizaba la turbina de gas, acá se genera energía eléctrica, bueno, lo entendiste recién. Pero todo esto necesita un montón de cosas para que pueda funcionar. Los sistemas auxiliares. Necesita sistemas auxiliares. Por ejemplo, la planta de combustible líquido o gaseoso para alimentar de combustible turbina de gas. La planta de tratamiento de agua. ¿Qué es esto de la planta de tratamiento de agua? El agua que circula en el circuito cerrado de agua-vapor de acá no puede estar, tiene que estar tratado, tiene que ser un agua más o menos bien, de buena calidad. Sistema de comprimido, esto tiene que ver para los sistemas de instrumentación y control. Hay instrumentos de caballeros y otros tipos de instrumentos que necesitan el comprimido. Planta de tratamiento de fluentes. Esto genera varios tipos de fluentes. Ácidos oleosos, es decir, acá hay varias cosas en movimiento, entonces siempre hay fluentes, no solamente de gas o vapor. Sistema de enfriamiento, sistema de condensado, que estos dos componen el tema de lo que vimos antes del condensado. Sistema contra incendio de toda la planta. La subestación eléctrica está justamente siempre al lado de una central para transmitir energía. Y todo esto generalmente se interconecta a lo que se llama un sistema de control distribuido o DCS. Es decir, todos los sistemas auxiliares y los de de potencia están interconectados por cableado o a veces por comunicación a una especie de PLC muy grande que la fantasía de poder apretar un botón y que todo esto ande prácticamente se podría hacer con el DCS. Es un sistema central donde recibe las señales de todo el equipamiento y puede actuar sobre el equipamiento. En la parte inteligente de la central. Los electrónicos y los que están en instrumentación y control pueden organizar esto como tal de que esto funcione solo. En la jerga común del uso de terminología en una empresa que hace proyectos de centrales eléctricas, así como esta parte se llama la de potencia, todo lo que rodea se le suele decir BOP, Balance of Plant, balance de planta. Es como que balancea lo que hace la isla de potencia. Se lo llama así. Yo cuando entré a trabajar hablaban del BOP y yo decía, ¿por qué le dirán BOP? Es balance de planta. Todos los sistemas que rodean la isla de potencia. Porque de alguna manera balancean lo que pasa en la isla de potencia. Y esta es ya un 3D, una esquemita de una central de 2 más 1, es decir, 2 turbinas de gas con una de vapor, donde tampoco está la chimenea de bypass, que no está la chimenea de bypass. Acá se ven las turbinas de gas, la historia de las calderas de recuperación con su chimenea de escape, la turbina de vapor y los 3 generadores.
dos de gas y la de vapor. Y esta es la salida de energía eléctrica a los tres transformadores. Como les dije antes, los generadores estos son del orden de entre 100 mega o 200 mega. Lo que hace que la corriente de salida sea del orden de los 100 mega y 1000 amperes. Entonces, con un cable es medio difícil de poder transportar esa energía. Pero eso se usa IPV, que en inglés es ducto de fase segregada. Cada fase va dentro de un caño. Son 3 caños diferentes, uno para cada fase. Y esos entran directamente al transformador, donde se eleva la tensión, con lo cual la corriente baja se puede transportar. ¿Un caño sólido o qué? No, el caño es muy buena la pregunta. Cada fase es un prisma hueco que cada tanto tiene 3 aisladores y están dentro de un tubo hueco de aluminio. ¿Cómo? No, adentro puede ser aluminio también, pero el de afuera no, está a tierra. Son 3 caños huecos donde adentro van barras de aluminio o cobre que transportan la corriente. Y bueno, vamos a ver fotos y más claramente. ¿Está bien hasta acá? Esta es una gas, otra de gas y esta es de vapor. Y la que sale Y estas, claro, el vapor de acá, el vapor que se genera acá, por cañería llega hasta acá, que es la turbina de vapor. Es muy esquemático. ¿El rendimiento de esa central cuál es? No, si andan las dos de gas, es el orden de 50. No cambia, no. Seguimos hablando de lo mismo. Ahora vamos en detalle un poco más en la parte eléctrica. Si este es el generador, este es el ducto de fase segregada, la salida de potencia del generador, que pasa por el interruptor de máquina. El interruptor de máquina, después del generador, es el equipo más caro de la central, que tiene que producir 7000 amperes, 7000, 6000, 8000 amperes. Después llega al transformador elevador, que es el que eleva la tensión. Generalmente el orden de tensión que se genera acá es una media tensión, 11, 15 kV, 12 kV, entre 11 y 15 kV. Generalmente se eleva a 132 o 220 kV. Entonces tenemos generador, interruptor de máquina, transformador elevador. Pero vimos en el otro dibujo que yo tenía el BOP, el balance de planta, todos los sistemas, los servicios auxiliares. Todos esos servicios auxiliares de agua, tratamiento de agua, de condensado, de las bombas que tienen que inyectar el agua a la caldera, etc., consumen energía. ¿De dónde sale esa energía? Antes de llegar a la energía que yo genero al transformador elevador, derivo un cachito a un transformador de servicios auxiliares. Parte de lo que yo genero acá lo uso para el propio consumo. Es el transformador de servicios auxiliares. Hay una derivación de la IPV, del ducto, que va al trabajo auxiliar. Una foto de lo que vimos recién es esta, la IPV, este caño, estos 3 caños que llegan al transformador elevador, a la tensión, y esta es la derivación al transformador de servicios auxiliares que va a alimentar los consumos propios de la central. Y acá una planta típica de una central de ciclo combinado. Esta es la central de la película que vimos al principio, la real planta de la central que estamos viendo en la película. Esta es la línea de potencia, donde están las 2 turbinas de gas y de vapor, y después están todos los sistemas auxiliares, los tanques de combustible líquido, la subestación eléctrica, la parte de drenajes y efluentes, la planta de tratamiento de agua, las torres de enfriamiento, y esto es edificios administrativos y talleres. Estas torres de enfriamiento, ¿qué son? Son los que permiten enfriar el agua que sale del condensador, que sale de la caldera para ser condensada acá y volver al ciclo. Esta es otra planta, esta es de Manuel Belgrano, la isla de potencia, los edificios administrativos, la planta de tratamiento de agua, las torres de enfriamiento, los tanques de combustible líquido, la subestación. Las configuraciones más o menos lo mismo, pero en diferente disposición.
Un temita que me olvidé de decirles del agua, la planta de tratamiento de agua. ¿Por qué es tan importante tratar el agua? En las plantas estas, en las centrales estas, el agua a veces lo que se hace es desmineralizar el agua, sacar los minerales. Y se le suele decir también en la carga de proyectos de centrales eléctricas agua demineralizada, pero como es una palabra larga se le dice agua demi. El agua demi, además de servir para el ciclo agua-vapor de la parte de vapor, también se usa en la turbina de gas. ¿Para qué? En la combustión, en la cámara de combustión de las turbinas de gas, a veces se produce, a veces no, se produce óxido de nitrógeno, NOx. La fórmula química es NOx. Y es muy contaminante. ¿Cómo se puede evitar esa contaminación? Si en la cámara de combustión de la turbina de gas se le inyecta agua demi, agua desmineralizada, baja la emisión de óxido de nitrógeno. Entonces, este agua que se trata acá para desmineralizarse sirve para bajar el contenido de óxido de nitrógeno, de NOx, que está también regulado por regulaciones del Estado. La línea de potencia tipo, zoom a la línea de potencia, donde vemos las dos turbinas pegadas, acá, las rojas, y el escape, las dos calderas, los transformadores de gas, la parte de la turbina de vapor, el generador de turbina de vapor y la salida del tránsito de turbina de vapor. Bueno, ¿se está ahí? ¿Está bien? ¿Están cansados? Vamos a ir a representar unifilarmente esto que vimos. Tengo un generador, acá hay un valor estándar de tensión y potencia, 15,75 kV, 189 MVA, y la foto, esta es una foto real del generador de la central que vimos en la película original. La película del principio, este es el generador de la central bicentenario. Después del generador se conecta el interruptor del generador. El interruptor este que estaba, que yo les mostré después del IPv, se intercepta el interruptor del generador que tiene que interrumpir los 7000 A que se están acá. Por eso es una construcción bastante importante para hacer el interruptor. Y que después del generador es lo más caro que hay. Esto se eleva a 132 kV, este es el transformador, pero en el medio tiene que derivarse energía a un transformador de servicios auxiliares a media tensión, de 15,75, que es la tensión de generación, a media tensión, 6,6. Este transformador es de 160 a 215 MVA y el tramo auxiliar es de 17,21 MVA, aproximadamente un 10%. Este es, digamos, el bloque de generación típico de una central. Que la original esquema unificar básico de una central de ciclo combinado. Esto es lo básico de una central de ciclo combinado. Los dos generadores de cada una de las turbinas de gas, su interruptor de máquina, su trafo elevador a la subestación. Cada una tiene un trafo auxiliar que transforma la tensión de generación en media tensión para los servicios auxiliares. Después acá se baja a baja tensión con otros transformadores. Y allá está la parte de vapor, un generador de vapor y un transformador elevador. Pero hay algo medio raro acá. Está faltando ahí el trafo auxiliar y el interruptor. Eso engancha con lo que le dije al principio. Acuérdense que es importante que si no anda ninguna de las dos turbinas de gas, la turbina de vapor no funciona. Entonces, ¿para qué voy a tener un trafo auxiliar ahí? Porque si yo no, el concepto es el siguiente: si yo no tengo ninguna de las dos turbinas de gas, aquello no funciona. Los servicios auxiliares los tomo de la generación de gas porque el concepto es que si esto no funciona, yo no voy a tener un trafo de servicios auxiliares allá. Porque siempre que esto va a andar es porque algunos de estos dos están dando. Si algunos de estos dos están dando, aprovecho su generación para los consumos propios. Conclusión: el diseño de esta potencia, de este trafo auxiliar, sirve para alimentar los consumos propios de esta turbina, de esta y parte de la de vapor, de los consumos propios de vapor. No sé si se entiende. No tiene sentido poner un trafo auxiliar allá en vapor porque si ninguna de estas dos anda, ellos no andan.
Como tiene que andar algunas dos, aprovecho entonces la generación de una de gas para alimentar los servicios auxiliares de la de gas y la de vapor. Y de esa es por la razón por la cual tampoco hay interruptor de máquina. Que no haya interruptor de máquina, hay algunos que lo ponen y otros que no. Generalmente no hay, porque el hecho de la existencia del interruptor de máquina permite el flujo de energía en este sentido. Para alimentar servicios auxiliares, si este generador no anda, este transformador lo tengo en mantenimiento y yo necesito arrancar acá, puedo alimentar los servicios auxiliares acá, así, abriendo este interruptor. Como ahí no tengo tramo auxiliar, tampoco tiene sentido el interruptor, entonces es más barata la central, dentro de lo caro que es. Este es el esquema básico típico de una central de ciclo combinado. O algunos clientes, como en Venezuela, nos pidieron un interruptor de máquina acá, porque querían. Pero bueno. ¿Se entendió? ¿Por qué no tiene tramo auxiliar aquella? Es por el concepto de que no funciona a vapor si no anda ninguna de las demás. Y les dije muy al principio, en las turbinas de gas, que no podían arrancar por sí solas. Entonces, cuando una central, terminamos de construir la central, vamos a arrancar. Sí, pero el de vapor no anda si no anda ninguna de gas. ¿Y cómo arrancó las de gas? Si no pueden arrancar por sí solas. Necesitaba que empiece a girar para empezar a comprimir aire. Entonces, hay dos maneras de arrancar una turbina de gas. Como en la turbina de gas tengo comprado un generador, puedo hacer funcionar el generador como motor. Las máquinas eléctricas son reversibles. Entonces, con alguna fuente de energía externa, la red, la otra turbina que ya haya arrancado, de gas, o un black start, un generador diésel. Alguna de estas tres fuentes, alimento los servicios auxiliares y alimento la excitación de este motor. La excitación y el estator, como alimentando el estator como motor. Entonces esto empieza a girar. Cuando llego a determinada velocidad, abro la parte del estator y esto ya se inyecta combustible, arranca y ya gira por sus propios medios. Entonces ya está funcionando como generador. O sea, primero funciona como motor, arrastra esto que empieza a comprimir aire y ahí permite el arranque. Después se desengancha, porque si no, no puede, de alguna manera, una de las dos maneras que funciona los generadores o los motores. La excitación siempre permanece. Lo que se abre es la alimentación al estator. Eso es lo que quise decir. Cuando esta energía que yo obtengo de alguna de estas tres fuentes me permite alimentar los servicios auxiliares a agua, ¿verdad? Y alimentar con tensión el estator acá, para que esto arranque como motor. Yo estoy alimentando un motor acá, motor grande, pero me permite que esto empiece a girar. O sea, esa tensión me sirve para que este motor arranque. La vez que arrancó ya está. ¿Cuánto tarda en arrancar? Calculemos 5 minutos, cosas así. No es inmediato. Otra forma de arrancar es con un motor de arranque. En Venezuela, yo siempre me refiero a Venezuela porque cuando yo trabajo hicimos la central del Bicentenario esa, y después vino un pedido de Venezuela en el lago Maracaibo, hay un complejo de varias centrales. Y el arranque en ese caso es un motor de arranque. Con alguna fuente auxiliar, ya sea la red o la otra turbina, se alimenta un motor que tiene acoplado el eje de la turbina. Una vez que alcanza una determinada velocidad y se inyecta combustible, se desacopla mecánicamente este motor y ya genera. Es más caro esto porque necesita un motor que solamente funciona en el arranque, mientras que el otro aprovechaba la virtud de la máquina reversible. En este esquema, el anterior, el Black Start, ¿por qué Black Start? Esto es un diésel, es un de bandejas en una caldera. ¿Se entendió esto acá? ¿Seguro? Entonces, como se entendió, vamos a hacer un repasito de... Ahora vamos, como que volvemos a ver la película al principio, donde supuestamente vamos a entender todo lo que digan ahora.
centrales de ciclo combinado son aquellas donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos máquinas generadoras, una cuya turbina es alimentada con gas y otra alimentada con vapor. La central recibe gas o petróleo diésel. Este último se puede acumular en estanques. Luego, el combustible es conducido a la turbina que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para producir su combustión. De esta forma, se aprovecha la expansión de los gases producidos en la combustión para hacer rotar las aspas de la turbina, la que, a su vez, hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes, remanentes de la combustión en turbina de gas, se llevan a una caldera que recupera su energía calórica para hervir agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina, donde, al hacer girar sus paletas, produce electricidad en un segundo generador. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior, solo para este fin. Toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor que alimenta a una segunda turbina, el ciclo combinado permite alcanzar los rendimientos más altos que es posible lograr en centrales termoeléctricas. Entonces, con lo que se dijo, se entendió más. Ya se comprendió más de lo que de la primera película inicial, donde, bueno, los conceptos que iban dando, ahí un resumen. Entonces, podemos ver, yo acá traje el detalle de dos centrales, la primera de la película, del principio, que es la central Bicentenario en Córdoba, que esta es la vista desde Google de la central. Acá, esta parte es una central Pilar 1, existente, vieja, a la que se agregó la nueva parte, que es esta del ciclo combinado. Estas son las dos tomas de aire con los filtros de las dos turbinas de gas. El transformador, este transformador es un transformador de una subestación que es un transformador de arranque. También a veces se usa un transformador especial para arrancar la turbina de gas. Es otra alternativa. Acá el detalle más de la obra de Tom, del filtro de aire y la chimenea de bypass. Esta es la foto de la turbina de gas de Pilar, de la central Bicentenario. Este coso alto que se ve es un plomo que tapa la cámara de combustión que yo les mostré al principio de una de las fotos que estaba separada, tipo silo, bueno, es esta. Esto tapa la cámara de combustión. Bueno, este es un detalle que surgió esta foto a partir de una pregunta, porque esta presentación más o menos diferente, parecida, la hicimos en la central Bicentenario para el personal. Esta foto es una foto sacada entre la turbina y el generador. Este eje para adelante es el generador y para atrás es la turbina. Esa foto sacada justo ahí. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama virador. El virador es un motor hidráulico que es el que mantiene girando despacito todo el conjunto turbina-generador. ¿Qué es eso? El problema de todo tipo de central, no solamente la de combinado, sino cualquier central térmica o una central que implique un giro de una turbina con un generador, es que esto no puede parar de golpe. Si hay un problema, un cortocircuito, una falla, no puede, paró, que gire solo y que pare cuando quiera. No. Porque como este giro es a altas revoluciones y el eje está caliente, si se para de golpe, el eje se pandea. Y hay que tirar todo, la turbina, el generador, no sirve más. Por eso la parada de planta de este tipo de plantas térmicas es muy crítica. No puede parar el eje de golpe. Ni siquiera parar por inercia. Hay que mantenerlo girado hasta que el eje se enfríe. Se mantiene girado por el girador en parte.
no puede parar el eje de golpe. Tal es así que no puede parar de golpe que las centrales tienen un sistema de baterías que alimentan una bomba que permite que todo eso siga girando un tiempo. Pero también este vibrador cumple a veces las funciones de una especie de arranque muy suave. ¿Se acuerdan que dije que esto arranca con haciendo funcionar el generador como un motor o como un motor auxiliar? Bueno, este vibrador hidráulico lo que hace es sacar de inercia a todo el conjunto, solamente eso. O sea, que cumple una doble función. Por eso la foto aquí. Esta es una foto de esta construcción del transformador elevador. Acá estos son unos muros cortafuegos. Acá falta el plano auxiliar y acá falta el ducto de fase segregada. El generador está acá y la subestación está allá. Acá está el mismo transformador y ya está llegando la EPB, el ducto de fase segregada. Este es el interruptor de máquina, más en detalle, siempre está arriba de la estructura porque tiene que alcanzar la altura de salida de las barras del generador. En este interruptor de máquina, acá adentro, además del interruptor en sí, hay varias otras cosas. Hay un seccionador en línea, hay seccionadores de puesta a tierra, hay transformadores de tensión, está todo metido acá adentro. El seccionador es en esa columna, el interruptor es en esa columna, acá adentro, que permite interrumpir la corriente nominal. Es en esa fluoruro azul, que es un aislante gaseoso. Pero no es solamente el interruptor, es un conjunto de cosas. Este es un shelter donde están los tableros de media tensión de la central para alimentar los servicios auxiliares. Este es el generador diésel auxiliar de la central bicentenario, que es muy parecido al de Black Star, al generador para arranque. Bueno, acá hay el señor trabajando en una cámara subterránea donde están los conductos que yo les mostré en un plano, los cortes que yo les mostré con los cables. Todos estos cables son para llevar todos los cables de media y baja tensión y de control todo abajo de la central. Un tablero de comando y control de la central, de los auxiliares, la sala de control, que acá no los tienen a los empleados porque la ventana está toda ahí arriba. Y acá se estaba construyendo la parte de que iba a albergar la turbina de vapor. Acá hay una chimenea que se está construyendo. Y estas son fotos nocturnas de la central de la película del principio, en donde ya pueden ver las 4 chimeneas, las 2 de bypass, las cadenas de recuperación y las 2 de escape. ¿Las chimeneas y las cadenas de recuperación se construyen acá? Sí. Se arman acá. Se arman. Construir. Hay más en detalle. Las de bypass, la chimenea de bypass, la cadena de recuperación y la chimenea de escape. Otra central que se construyó es la de vuelta de obligado en Santa Fe. Esta es la vista aérea sobre el río Paraná. Pero esta es la central de vuelta de obligado, también llamada San Martín 2. ¿Por qué? Porque esta es San Martín 1. Esta es una central de ciclo combinado que ya se hizo hace varios años atrás, creo que 10 años atrás, y ya se está terminando de construir esta que es vuelta de obligado, también conocida como BOSA. Vuelta de obligado Sociedad Anónima, BOSA. Pero también se la llama San Martín 2. Bueno, esta es la planta de San Martín 2, o BOSA. Tanque de combustible, línea de potencia, también de confuso acá. La línea de potencia acá está más clara, más o menos. La parte de las 2 turbinas de gas y la de vapor. Pero mejor ver las fotos. Bueno, el BOP, los servicios auxiliares. Ahí está. Las tanques de combustible, el edificio de turbinas, donde están las 2 de gas, y acá la de vapor, las 2 chimeneas de bypass, y las 2 calderas con sus chimeneas de escape. Ahí está más en detalle. Acá está la salida de energía, para el otro lado. Las 2 de gas, ¿cómo se queda de gas? Bueno, acá está la toma de aire, con sus filtros, y lo que venimos diciendo todo este tiempo. Y acá está adentro la turbina de vapor con su salida. Los 3 transformadores y la subestación.
Esta es otra vista de la misma central, pero con el detalle este, que es esto, la obra de toma de agua. Acá es donde entra el agua del río y sale para refrigerar el condensador. Como fuente fría del condensador. Ahí está el detalle. Que está a un nivel inferior de la central, porque es así, no hay ninguna razón. Otro detalle de la misma central. Y acá está desde la salida de energía donde se ve la subestación. Ahí está la subestación. Bueno, hasta ahí todo lo que era central de ciclo combinado. Pregunta, Sí. ¿de carbón hay En el sur intentaron hacer, sí, la de Río Turbio, pero me parece que no están dando. No, tienen problemas. Y acá una llamita que es, digamos, no es que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero como ya estaba enganchado este tema con lo que yo venía explicando en algunas charlas parecidas, son tres slides donde estoy mostrando el sistema interconectado nacional. Es, digamos, sí, claro, acá terminamos con lo del ciclo combinado y esto es para los que siguen electricidad les puede interesar un poco más, que es muy sencillito, es Argentina, ¿no? Sí. El sistema interconectado nacional, como su nombre lo indica, es un sistema de interconexión entre las fuentes de generación de energía y los consumos. Generalmente las fuentes de generación de energía están en la Patagonia, en la cordillera de los embalses, y en la zona central, o en algunas centrales del noroeste. Y los consumos, bueno, en las principales ciudades, principalmente Buenos Aires. La interconexión se hace con líneas aéreas, generalmente se ha adoptado 500 kV como tensión de distribución a alta tensión a larga distancia. Todas las fuentes de generación generalmente se hacen coincidir en Buenos Aires, pero no llegan a la ciudad, sino que llegan a un borde hecho en alta tensión, que es un anillo que rodea la ciudad de Buenos Aires. Es un anillo en su mayor parte 500 kV. La subestación Abasto, Ezeiza, Rodríguez, y después, cuando está llegando a la central Puerto Nuevo, hay cables subterráneos de 132 kV que vuelven a cerrar el anillo en Costanera. Y ahí se cierra el anillo. Entonces, toda la energía generada en el país se seca este anillo. Y de este anillo para adentro se distribuye disminuyendo la tensión. El problema energético que tenemos es doble. La falta de generación, pero principalmente es la falta de distribución de este anillo para acá adentro, porque a veces hay generación, pero no puede entrar del anillo para adentro, porque no hay suficientes cables para los motores del anillo inferior. O sea, lo que hay que cambiarlos. Entonces es doble el problema. Esa es la representación unifilar de la red de 500 muy sintética, con las líneas principales de transmisión de 500 kV. Esto que está en violeta ya no es así porque esta era la única línea en 330 kV. De 500 a 330. Que venía junto al IFU con Autobar, que era solamente una línea para alimentar a Rancho de Alvar. Ahora se reconectó con el resto del país y están 500 kV. Este es un sector del sistema interconectado donde, como esta charla surgió por la central Bicentenario, o también conocida Pilar, quería mostrar cómo se intercalaba la generación de la central Pilar en el sistema interconectado nacional. Y los valores de potencia, de orden de potencia que se generan en las diferentes centrales del país. La de la película del principio, Bicentenario, tiene un orden de 700 megas. La más grande es Yacyretá, lejos por 3000 y pico de megas. Después tenemos la de Costanera de 2400, 2300 megas. Están agrupadas por térmicas, las tres nucleares y las hidráulicas. Pero para que vean la comparación de potencia generada. La hidráulica por excelencia, típica, que uno siempre usa como parámetro, es el Chocón, que son 1200 megas. La hidráulica más representativa, por su antigüedad y por su importancia. ¿Central Puerto y Costanera están cerca? Una en cada punta.
Puerto Nuevo está atrás de las areneras, pasando el barco, pasando inmigración, pasando Comodoro Pi, después de Comodoro Pi viene Puerto Nuevo. Y Costanera está donde está la reserva ecológica, pasando la reserva ecológica. Acá está la Villa Rodrigo Bueno, al lado. Cuando uno va a correr a la reserva, va a ver las chimeneas esas de la Central Costanera. La Central Costanera tiene muchas máquinas, por eso genera en conjunto un montón de potencia. Son 7 máquinas. Son centrales ciclo combinado, ¿no? Algunas de ellas sí, no todas. Tiene generador de vapor, Sí, porque ahora son de refuerzo, ¿no? A ver si combinado con... Sí, porque originalmente no eran de agua combinada, después se puede agregar. Pero originalmente eran todas de vapor. Dentro de las hidráulicas, Itaipú no genera para Argentina. Esto lo saqué de Camesa, o sea que parece que no lo está considerando. Pregunta, ¿Yacyretá está compartido con alguien más? Sí, con Paraguay. Paraguay, ¿no? Sí, con Paraguay. Ahora sí, con Paraguay. No es la más, creo que la central eléctrica más alta del mundo es por ahí. Dame las más. ¿Cuál es Yacyretá, no? Itaipú. Sí, son las más altas. Sí. Puedo haber visto un documental de la construcción abajo. Claro, pero por eso en hidráulicas son 8 coles, más de 8 coles. Bueno, esta es una curva de potencia diaria típica o el 5 de febrero de 2012, no sé por qué esa fecha, en donde acá lo que se quiere mostrar es cómo varía la carga durante el día, es 0,24, pero cómo es el aporte de diferentes tipos de centrales. La hidráulica de base, las nucleares y después las térmicas. Las térmicas más lentas y las térmicas rápidas, que son los que copian los picos. Esto de base significa que son centrales que entregan potencia constante en la base de la curva. ¿Por qué? Porque son las más difíciles de arrancar y parar. Aunque las eólicas también pueden decir, no es tan difícil. Normalmente se usan de base. Hay las eólicas grandes. Las nucleares, por supuesto, siempre van a ser de base porque es lo más complicado de regular. Y por último, les quería mostrar que todo el sistema interconectado nacional está regulado por una empresa que se llama Camesa, que es compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que reúne 4 actores en este cuento del sistema interconectado. Los generadores, que son empresas que invierten en generación, los transportistas, que son los que transportan energía en alta tensión, los distribuidores, que son los que transportan energía en media tensión, y los grandes usuarios, los que pagan, los que consumen mucho y que son los que de alguna manera también regulan el mercado. Entre estos cuatro determinan el precio. Hay diferentes tipos de precio en el mercado mayorista. A veces se reúnen los 4 y determinan un precio, otras veces se hacen contratos, ¿no? Etc. Acá, esta es la página de Camesa, en donde si uno entra a esta página, directamente puede ver el valor de consumo online del país. Industriales, Baroar, acerías, bueno, consultas. Energía se le puede considerar dentro de lo que sería de la distribuidora, ¿no? Generador, baja generador, sí. Pero el dueño de Edenor también entiendo. Eso no lo sabría decir, no sé. Pero hay veces sí, no debería ser el mismo el generador que fuera alguno de otros actores, sino medio como que se usa el mercado. ¿Cuánta energía se usa para derretir acero? No tengo la menor idea. No era una. Había una de que directamente se encargaba de darle energía y. Punta del Limón, Loar, sí. Pero no sé cuánto era el orden de potencia, ¿no? Es aluminio. Aluminio. Sí, no sé el orden de valor, pero eso era algo bastante viejo. Después se integró a la red nacional. Todo ese sistema interconectado que vimos, en algún lado, eléctricamente se tiene que comandar. Es decir, además de estar económicamente comandado por Camesa, eléctricamente, minuto a minuto, segundo a segundo, tiene que estar comandado. ¿Quién genera? ¿Qué pasa cuando hay un problema? Bueno, el Rosario, cerca del Rosario está lo que se llama el despacho unificado de carga, en donde hay un mímico muy grande, panel
donde está el unificador general del país, y arriba hay un reloj que marca la frecuencia del país. La frecuencia es el equilibrio entre la generación y el consumo. Imagínense un motor que gira. Si yo aprieto el eje, es la carga. Si yo aprieto más fuerte, el motor va a tender a frenarse. Si yo de repente lo suelto, el motor se va a acelerar. Lo mismo pasa con la generación eléctrica y el consumo. La generación es el motor que están dando. El consumo es la mano que aprieta el eje. Si yo aumento carga, hay un partido, está un recital de no sé qué, y hace mucho frío, hace mucho calor, está apretando el eje. Tendería a frenarse el eje, la frecuencia tendería a bajar. ¿Entiendes? Si yo aprieto el eje, se frena. La frecuencia es velocidad. No puede variar la frecuencia. Entonces, si aumenta la carga y la frecuencia está bajando, ¿qué tendría que hacer? Aumentar generación, o si no tengo más generación, cortar carga para mantener la frecuencia. Por el contrario, estamos en un día normal, de repente un cortocircuito masivo en alta tensión, en media tensión. Se cae una red, una línea de 500 kilovoltios, es cortocircuito. Cortocircuito es soltar el eje de golpe, porque hay zonas de la red donde la tensión cae a cero. Entonces se tendría que parar la generación de los generadores. Si yo suelto el eje de golpe, la frecuencia se dispara. No puede pasar eso. Se corta generación. Entonces ellos están continuamente, todo automático, ¿no? Por supuesto, pero el sistema trata de tiene que mantener el parámetro que equilibra la generación con el consumo, que es la frecuencia. Cuando la frecuencia empieza a bajar, los tipos, los que están ahí o hay algún problema, empiezan a llamar a las centrales para que conecten la reserva rotante, lo que se llama reserva rotante. Algunas centrales tienen la obligación de tener reserva rotante, máquinas que están girando en vacío, y cuando yo lo llamo por teléfono, conectate, se conectan, entregan energía. Pero el parámetro fundamental que hay que tener es la frecuencia. Pero no es que puede variar de 50 a 49 y 51, no, son 49, y pico y 50, y pico. Más de eso no sé cuánto realmente, pero no es un Hz, no es menos de un Hz. ¿Esas reservas que están girando, qué las hace girar? No, las máquinas generadoras, o sea, las impulsoras, es como que el ciclo combinado estuviera como en isla, esperando que le den la orden de conectar y entregar energía a la red. Eso ya está establecido por contrato, eso está todo establecido. Cada 3 meses o cada tanto se reúnen y dicen, vos, o sea, la central costanera vas a tener un 20% de reserva rotante. Eso tiene que existir. Lo que pasa es que a veces hay problemas y, por ejemplo, el problema típico que suele pasar acá es con las centrales nucleares, que es obligatorio hacer ese mantenimiento, no es como la térmica que bueno, está bien, no lo puedo hacer ahora, lo más adelante. Las nucleares no te lo permiten porque los organismos internacionales están mirando que uno no brome con lo nuclear. Entonces, la regulación nuclear es muy estricta y cuando hay que parar una nuclear por mantenimiento hay que pararla y no hay otro. Y la potencia de las nucleares es muy grande. La del embalse de Córdoba son 600 megawatts en una sola turbina. La tuya no tengo el orden de valor, pero creo que son 700. Entonces, mucha potencia para sacar de la red. El orden de consumo hoy en el país está en un promedio más o menos en esta época de 20.000 megawatts. Si 20.000 sacar 600, 700 es más cuando estamos muy en el borde. El día de más calor en verano creo como un pico de 24.000 y pico. Por eso, falta generación, pero también falta distribución. Mejorar la red de distribución del anillo para adentro. Las variaciones de consumo son las que más afectan a los ciclos combinados, ¿no? O sea, si necesito más demanda, donde pido los ciclos combinados. Afectan a cualquier central. Claro, pero digo, las hidráulicas nucleares me hacen la base. ¿Sí? Claro, ahí, en ese sentido sí, son las que se tienen que absorber esas variaciones de carga. Generalmente las que absorben las variaciones de carga son las de menor potencia, porque las variaciones son más, de más corta duración. Una variación más lenta puede absorber una central de mayor potencia. Entonces, en ese caso, si hay un pico muy alto, generalmente lo puede absorber una turbina de gas solamente. Y todos esos estudios económicos los hacen en el despacho de carga.
cogeneración es otra cosa. La cogeneración es, generalmente se hace en las centrales de vapor, no las de gas. ¿Por qué? Porque la cogeneración es usar el vapor para el proceso. Es decir, a ver cómo podría ser para explicarlo. Si vamos, acá. Siento tuyo, ¿no? Acá. El tema es así. Es un ciclo de vapor, pero este vapor, antes de condensarse, el estado de vapor me puede servir para el proceso. Es decir, esta tubería de vapor yo la hago pasar por un lugar que necesito calor para algo del proceso industrial, para calentar, no sé, la tinta de algo, el agua de otra cosa, o no sé qué, algo del proceso productivo. Y después vuelve al condensador. Eso es la cogeneración. Es generar energía eléctrica y el vapor usarlo para el proceso productivo para algo. Pero más se usa en la central de vapor. Porque el vapor es el que se usa para... Por ejemplo, me acuerdo cuando fue la historia famosa de Vale, de lo que se iba a hacer en el norte de Neuquén, sur de Mendoza, de potasio, la extracción de potasio, porque se pinchó todo, que todos estábamos... Bueno, se trabajaba con cogeneración, es decir, había turbinas de gas que hacían ciclo combinado, pero el vapor del ciclo combinado, antes de condensarse, servía para inyectar bajo tierra para sacar el potasio y después iba al condensador. Ahí estaba la cogeneración, pero es el vapor el que se usa en el proceso antes de condensarse. Y por eso está la planta de tratamiento de agua que siempre está recuperando agua que se pierde en el ciclo, en todo el ciclo, siempre de pérdidas. ¿El costo de kilowatt hora generado en las centrales de ciclo combinado? No tengo el valor no lo sé. No sé, ese dato me falta. Las empresas que hoy por hoy se están dedicando, o bueno, las empresas de ustedes y otras más hay. AES, la que vimos en el video, es una... No, eso es de afuera, no es de afuera, no es de acá, pero me pareció muy simple de explicado. Había varios videos de ese tipo, pero no se entendía bien, no estaba. Esto como estaba el dibujito me parecía más sencillo, me parecía por adentro, que se llama más simple, lo bueno, lo simple a veces es más claro. Pero algo iba a decir, de las empresas, no, son los mismos jugadores de siempre. Tecna, por un lado, CENER, Fluor, CH, pero ninguna de nosotros estamos con mucho laburo ahora porque no hay proyectos de centrales, ni subestación, no hay nada. Sí, a ver, estoy pensando en el valor. 800 millones de dólares, ¿no? Pero el otro tenía 9.000, así que... No, 9, bueno, faltan... Sí, 800 millones completo. Lo que pasa es que la ventaja del BNS es que vos podés, al año ya tenés las dos de gas andando, y un año más tenés la de vapor. Entonces con el primer año ya puedes empezar a generar y ahí tenés ganancias para poder hacer la de vapor, teóricamente. Pero el costo de un ciclo combinado completo es más o menos son 800 millones de dólares. ¿La puesta en marcha? ¿De tiempo? No, son siempre parciales. Nunca se hace, termina y se hace. Pones en marcha, cuando haces la parte de gas, pones en marcha los auxiliares, los tableros, la turbina sola, la turbina con el generador, después el amplificador, en etapa. Más o menos, anteriormente nos había dicho cuánto tiempo tardó. Usted dijo La construcción de dos turbinas de gas más o menos tarda un año.
producción de cero hasta que tiene una autonomía funcionando es un año. Dentro de ese año está el montaje de todo el equipamiento, las pruebas y la puesta en marcha. Todo es un año completo. Desde que está el terreno operado hasta que hace la nivelación del terreno, los enterrados, las fundaciones de las turbinas, los generadores, etcétera, etcétera. Todo un año. Y un año más para la de vapor. O sea, una central de ciclo combinado son 2 años largos. 2 años largos. Pero hay que saber que en la mitad ya puede tener energía. ¿Cuánto tiempo se amortiza la función? Depende de tantos factores. También están los contratos, pero depende del uso que se le da a la central, ese rendimiento obtenido es el que se prometió por contrato. Son años. Sí, son años, sí. Comparado con una hidráulica es tarda menos. Sí, no, pero no, la hidráulica tenés 5 o 6 años, más. Sí. Y aparte tenés que es otro tipo de obra, es muchísimo más grande. Y más importante civilmente, ¿no? Más cara. Lo que pasa es que después cuando estás dando no gastas ningún combustible. Además tiene que ver el lugar. Claro. Sí, exactamente. Y aparte el módulo de una central de ciclo combinado son 500, 600, 700 megas. Una hidráulica estamos hablando del orden de los 1000 megas. Chocón tiene 1200 y de 70 y pico. Todavía la luz que nos alumbra viene parte del Chocón. Ese color.